Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles un hombre, un joven a quien le tengo un gran cariño. Lo conozco desde niño, uno de los tesoros de la amistad de mi hijo, amigos inseparables en este momento de muchas batallas y de muchos espacios lindos. Y estimable familia, personas muy queridas, además un hombre con grandes talentos, un ingeniero químico terminando su universidad, ya está inmerso en el mundo laboral. Él es Daniel Gómez. Para nosotros, Dani G. Bienvenido, Dani, a Conversaciones con Rocío Mesén. Te quiero un montón y gracias por sacar de tu apretada agenda este espacio para compartir con esta audiencia acerca de quién sos y cómo llegaste hasta aquí. Así es que, bienvenido. No, hombre, muchísimas gracias por el espacio, por haberme considerado. Con muchísimo gusto. Dani G, talentoso. Te he visto en escenario tocando guitarra. Te vi el desarrollarte desde chiquillo, ¿verdad? En el colegio. No eras compañero, sino más bien tu hermanita compañera de Eduardo, pero vos un poquito mayor, pero ahí estabas siempre. Y sorprendente cómo pasan los años y cómo la vida nos permite que lo que un día fue se teja de esta manera. Así es que, ¿quién es Danny G desde el principio de su vida y cómo es que has llegado a este propósito con esta corta edad? Ok, qué, qué profundo, definitivamente tiene bastantes capas que definitivamente me han formado a quien soy yo ahorita. Entonces, bueno, y como dijo doña Rocío, bueno, soy Daniel Gómez, Dani G. También me dicen Dani, me dicen G. Em, soy, soy un estudiante de ingeniería química, ya por dicha terminando. Ya estoy entrando en el mundo del trabajo, en la empresa Emerson, lo cual ha sido una gran oportunidad. Pero ya yéndonos desde el principio, eh, mi familia, hemos sido mi mamá, mi papá y mi hermana. Nací en Cartago hace ya 25 años, hace poquito cumplidos. Wow. Y sí, sí, sí. Y hablando un poco de mi niñez, bueno, mis papás estuvieron muy presentes, gracias a Dios. Mi papá ha sido comerciante, ha sido un hombre de negocios de toda la vida, realmente. Y mi mamá bueno, es maestra de inglés en varios colegios, varias universidades. Eh, y siempre han estado ahí, gracias a Dios. Al principio vivíamos en Coronado, ahora estamos aquí en Sabanilla y, y definitivamente en mis años creciendo vimos mucho la mano de Dios en ver varios negocios de mi papá eh, realmente crecer bastante con negocios como las que ya eso ya no se oye mucho de eso, ¿verdad? Ahora con las plataformas.
pero en ese momento realmente fue un negocio que estaba creciendo mucho Así, y yo fui clientísima de ese negocio de tu sí, papá en sí, Coronado. exactamente, el de Coronado, yo di horas eh, todos los días iba, ¿verdad? Para estar ahí, porque a veces tenía que trabajar. Inclusive adelantándome un poquito, inclusive trabajé yo un tiempo ahí. Bueno, trabajé entre comillas, pero ayudé un poco en De ese hecho, video que de Coronado. Ujú. recuerdo que esa fue una de mis primeras lindas impresiones de que eras un adolescente y ponías tu fuerza laboral en el trabajo, en este negocio de tus papás, ¿verdad? Y me parece eh, eh, una persona súper acertada al estar ahí. Por un lado se divertía y por el otro aprendía, ¿verdad? Cómo es ser parte de un negocio y tener esa responsabilidad, Dani, porque no cualquiera, la verdad, teniendo la situación de vida que tenés, hacía eso, ¿verdad? No todos los chicos les gusta ir a colaborar en el negocio de sus papás, pero vos tenías esa responsabilidad y para mí era súper admirable cuando por A o por B, tal vez mi hijo y tu hermana estaban estudiando y me decían, es que tengo que ir a traer a Dani que está en el negocio. Y yo, wow, o sea, este muchacho esforzado y valiente desde muy temprano. Sí, sí. Y ahora que lo decís, realmente no había caído en cuenta de eso. Definitivamente esa fue como mi primera experiencia en entender un poco más todo lo que es, ¿verdad? Un horario, lo que es brindarle atención al cliente, ¿verdad? Y éramos solamente dos personas ahí, mi primo y yo, atendiendo, ¿verdad? Eh, y todas esas responsabilidades, ahora que lo pienso, sí es cierto, tal vez creo que desde ese momento eh, han estado ahí, ¿verdad? Y me han ido sí, formando y definitivamente ha sido una gran ventaja para, para mis experiencias actuales, ¿verdad? Claro, y o sea, crea mucha seguridad, también, o sea, nos enfrenta a miedos, o sea, no estamos hablando de trabajos forzosos de los que hablamos, ¿verdad? Cuando los padres llevan a sus hijos a los límites, no, estamos hablando de ser parte del negocio familiar, ¿verdad? De la misma responsabilidad de que cuando les decimos a los chicos, tu responsabilidad es sacar la basura o siempre tiende tu cama o ponga la mesa, es parte del proceso de familia y en tu caso estuviste mano a mano ahí ayudándole a tu papá en este proceso y creo que es una gran oportunidad para enfrentarte a conocer muchas personas de diferentes gustos, con diferentes personalidades, lo cual te lleva poco a poco, y ya lo hablaremos, ¿verdad? A todas estas experiencias a las que has tenido que exponerte por voluntad, además, ¿verdad? Igual que esta otra, ¿verdad? Que era parte del proceso de ayudar, pero otros dicen, no quiero, ¿verdad? No quiero, no voy a ir y no me importa si no me da mesada, pero no voy a ir, ¿verdad? O sea, y bueno, tu caso fue diferente y nos estás exponiendo la importancia de como hijos, número uno, esforzados, valientes, dos, obedientes y tres, el valor del trabajo que dignifica a todos por igual, ¿verdad? No importa si el trabajo es algo pequeño o algo muy grande, creo que el poder realizar y sentirnos productivos suma a nuestra vida. Y eso fue ese primer momento de Dani G. Tenías que, Dani, estabas como, ¿qué? 12, 13, no me acuerdo. En esos años tenía yo, si mal no me equivoco, entre 14 y 16 años. En esos años fue que yo estuve yendo. Imagínate, exactamente, un adolescente de octavo año y de ahí en Sí. adelante, ¿verdad? Ok, y entonces estábamos por ahí, Dani, en ese lapso de tiempo de la adolescencia donde de ahí afloran tantas diferencias, ¿verdad? Con todo el mundo, la verdad, pero porque yo decido que algo pasa conmigo en ese momento y vos tomás muchos riesgos importantes para poder
eh, ser quien sos hoy. Sí, claro, claro. Ya para esas edades de la adolescencia definitivamente, y creo que es el caso de todos realmente, tenemos que empezar a tomar algunas decisiones que realmente son muy importantes y son, o sea, en muchos casos definen mucho de lo que van a ser los próximos años de nuestra vida, eh, que es definitivamente la selección de qué quiero hacer después de graduarme, ¿verdad? Después de dejar esta etapa de colegio, que, qué me gustaría hacer, ¿verdad? En mi caso, eso fue un tema bastante complicado, honestamente. Em, fue difícil encontrar algo que me llamara la atención en un sentido, eh, porque claro que tenía mis gustos, ¿verdad? Desde pequeño, desde los 10 11 años, no me acuerdo ya. He sido muy apasionado de tocar música, ¿verdad? De tocar guitarra, de cantar. Siempre me ha gustado, bueno, y también va con lo de con lo de los alquileres de películas, siempre me ha gustado mucho todo ese lado de la multimedia, ¿verdad? Del cine, ¿verdad? Pero ya en el hecho como de elegir un, algo tan importante, si tú ves mis situaciones y definitivamente eso se lo agradezco a mis compañeras del colegio, que de hecho ahorita, todavía soy bastante cercano de una porque estudiamos lo mismo y trabajamos en en el mismo lugar. Qué lindo. Eh, sí, 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 claro. De esas amistades de la adolescencia que duran para siempre, ¿verdad? Yo invito Exactamente. a los amigos que nos están escuchando a echar para atrás la cinta de los recuerdos y pensar en esos amigos de la adolescencia que por alguna razón debe ser porque, Dani, especialmente quienes vivimos la experiencia de tener muchísimos años con los mismos compañeros, ¿verdad? Porque hay gente que tiene otras oportunidades y que van a diferentes colegios y tienen muchos amigos, pero yo siempre dije, definitivamente en cualquier lugar donde vaya, yo hago un mejor amigo de la vida porque yo lo elijo, ¿verdad? Y todos esos que elegí en mi vida fueron personas súper importantes y las sigo sosteniendo en mi corazón. Yo te estoy hablando de que de ya han pasado bastantes años, no sume el reste, ¿verdad? Sino que bastantes años y que amo y atesoro. Por eso es que digo, la amistad es esa posibilidad que es inquebrantable cuando somos amigos del corazón. Y los amigos de la adolescencia, por alguna razón, ¿verdad? Seguro como estamos tan diferentes, solos, enfrentando, ¿verdad? El periodo del cambio, los pares se nos vuelven tan importantes y hay de importantes para lo positivo, muchísimos, y hay algunos que nos marcan la vida de otra manera porque les dimos permiso de hacernos daño, pero cuando ves en retrospectiva decís, wow, sí tengo amigos que son de esos que aman en todo tiempo, ¿verdad? Y qué lindo que han pasado los años y tu compañera sigue siendo cercana con vos. Así es que gracias a ellos también por Sí. tener este tesoro. Ujú. Y definitivamente, como decís vos, son amistades claves y a veces no nos damos cuenta. O a veces vamos por la vida y seguimos en el rumbo, pero a veces hay esas amistades claves que definitivamente, bueno, en mi caso, por mis creencias, yo creo que Dios nos pone en nuestra vida y hacen una diferencia. Realmente marcan un cambio, como decís vos, a veces para bien, a veces para mal. En el Ujú. caso de esta compañera, Andrea, definitivamente para bien. Me ayudó mucho a quien soy hoy. Y esto es algo que realmente me di cuenta hasta hace unos meses, que me puse a analizar y ver hacia atrás y dije, wow, ella ha estado como en esas etapas claves en las que he tenido que tomar estas decisiones y, y realmente es una persona que definitivamente valoro mucho al día de hoy, ¿verdad? Dani,
quiero hacer énfasis en esto que acabas de descubrir, porque vamos a ver la vida en lo que llamamos cotidianidad. Uno dice como que abro los ojos y veo, ¿verdad? O sea, ni siquiera es como mecánico, ¿verdad? Suena el despertador y bueno, me incorporo y las piernas funcionan, ¿verdad? O sea, abro el tubo y hay agua. Eh, ok, esa cotidianidad es como la misma rutina a nivel emocional, de que siento, ¿verdad? Río, lloro, demás. Bueno, y ahora en la vida relacional lo que estás diciendo. O sea, es como, sí, uno llega al lugar, ¿verdad? Que uno escogió para aprender, para trabajar, para lo que sea, para sus espacios de fe, pero uno da por un hecho que ahí van a estar esas personas. Y entonces, ay, hola, la saluda. Pero no todos los días uno dice, qué importante sos vos en mi vida. No tenés una idea. El otro día dijiste 4 palabras, nunca te dije, wow, me llegaste al corazón, me fuiste el foco que necesitaba para alumbrar, ¿verdad? Ese enredo que tenía, me contaste algo y más que yo, lo que pude darte, vos me diste toda la luz. Generalmente no decimos esas cosas porque además nuestra cultura no es de esas, ¿verdad? De las que constantemente están haciendo esos procesos de evaluación a los que los hago un llamado a tener todos los días, porque esto que vos encontraste en esta oportunidad te da un camino nuevo para poder no solo valorar y validar la amistad que tenés con Andrea, sino para poder decidir cuál es el rumbo que le querés dar a toda tu vida relacional y saber si te estás perdiendo de mucho, porque tenés amigos que vos crees que siempre van a estar y que resulta que los dejas pasar porque crees que siempre van a estar, ¿verdad? Y que muchas veces necesitamos poder dar, ¿verdad? Para seguir construyendo. Y dar no significa nada material, es poderle decir a la otra persona lo que yo hoy te voy a reconocer, Dani, qué especial sos en nuestras vidas. O sea, no te puedes imaginar, es más, tenés una relación muy linda a nivel de amistad con mi hijo, comparten la música, comparten cosas muy importantes, pero vos no te podés imaginar lo importante que sos para mi esposo y para mí por la amistad que tenés con Eduardo. Entonces, siempre agradecidos por lo que haces, por la amistad que le das, por esa forma linda de compartir sus intereses y especialmente por acompañarse en la vida. Entonces, como eso que hoy puedo decirte, en la cadena relacional hay muchas personas que están agradecidas ahí con sus papás, con sus abuelos, porque, uy, cada vez que nos reunimos en una casa y entramos precisamente en esa relación familiar, hay otras personas que están presentes y que también están viviendo la experiencia de la amistad de dos que están compartiendo. Entonces, es tan importante la actitud que tengamos frente a la vida, evaluando quiénes somos y qué estamos ofreciéndole al otro, porque es importante para mí, cómo no se lo voy a reconocer. Sí, sí, claro. No, y bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esas palabras, definitivamente. Eh, Definitivamente Edu es una persona demasiado especial para mi vida y sé que para la vida de muchos. Sí, es como un hermano, para mí es de mis amigos más cercanos, definitivamente. Y sé que es una persona, y lo sé porque me lo ha mostrado, que es una persona que está ahí incondicionalmente, definitivamente. Y eso no se encuentra todos los días. En mis momentos más complicados que he vivido, ha estado ahí en los momentos más difíciles de mi vida, definitivamente, y no puedo decir eso de muchas personas porque, por muchas razones, y simplemente sé que Edu sí estuvo ahí y fue algo que significó mucho, y es una persona a la que realmente atesoro, sin No, duda. muchas gracias, tan lindo por tus palabras y el amor es mutuo
Y, o sea, lo que nos da es una oportunidad que así como hablas de Andrea, lo importante que es, hablas de Edu, y sé que hay muchas personas importantes, pero definitivamente, como dice la Biblia, ¿verdad? El amigo es un tesoro difícil de encontrar, ¿verdad? Ama en todo tiempo y es un hermano en el tiempo de la angustia. Y eso no se encuentra todos los días. Hay que cultivarlo, hay que trabajarlo y es parte de ese momento de vivir la adolescencia, la juventud y en eso estamos en este momento. ¿Cómo sigue tu vida, Dani? Bueno, ahorita mi vida, tal vez retomando un poquito, para dar un poquito de contexto, después de esa etapa me metí a estudiar ingeniería química a la UCR, junto con un par de compañeros míos, entre ellos Andrea, y, y es una etapa en la que no he podido concluir al 100% al día de hoy, eh, porque realmente, y es algo que tal vez creo que es algo muy importante destacar, es que cómo cambian las cosas desde el colegio a la universidad, ¿verdad? Uf, es otro Es mundo. algo, es otro mundo completamente y es entrar a un mundo en el que la responsabilidad es 100% de uno, Ujú, ¿verdad? Eso me parece a mí algo bastante loco porque yo me costó en caer en o sea, como entrar en la conciencia de que soy yo el que tengo que tomar, o sea, el que tengo que ponerle y el que tengo que tomarme en serio todo esto, porque si no, o sea, nadie me va, o sea, los profesores no me van a hacer como que yo me gradúe, no, o sea, dependo de mí mismo, digamos. Ha sido bastante interesante porque yo puedo decir definitivamente que la primera mitad de mis años universitarios fueron muy distintos a la segunda mitad. Fueron ujú, completamente distintos, definitivamente. Em, y fue debido a hacer algunos cambios personales, ¿verdad? Pasé de ser un estudiante bastante, de ahí, o sea, siendo completamente honestos, un estudiante bastante vaguillo, ¿verdad? A pasar a ser un estudiante como consciente de la responsabilidad que tiene ahora ujú, y que no son mis papás los que me van a estar como recordando las cosas, no van a ser, sino que soy yo el que tengo que ir a la universidad. Probablemente ellos, si yo no voy a una clase, no se van a dar cuenta. ujú. Depende, o sea, soy yo el que tengo que ponerme las pilas y el que tiene que tomar las riendas de esta área de mi vida y eso fue lo que hice en esa segunda mitad y son cosas que definitivamente me arrepiento porque, porque resultaron en tal vez atrasarme un poquito más de lo que me hubiera gustado, pero son cosas que definitivamente son formativas y que siento que es un crecimiento que para mí era necesario, una madurez que para mí era necesario poder adquirirla. Entonces sí, mi vida universitaria definitivamente siento que se dividió en dos, una etapa, o sea, la primera mitad de los años que estuve en la universidad fue Ya sé. distinta a la segunda mitad. Mm. Dani, es interesantísimo porque coincide con muchas teorías, pero uno tiene como paradigmas y conceptos que muchas veces son como tan sólidos, ¿verdad? Que parecen piedra y entonces uno no encuentra cómo filtrar esto de lo que voy a hablar. Es muy interesante porque la vida de cada persona pues es diferente y hay personas que comienzan a hacer, a mostrar signos de, voy a decir la palabra rebeldía, pero para mí no es rebeldía como de que están en contra de sus papás, sino estamos hablando de diferencia entre ellos y yo. Y esa diferencia a los adultos muchas veces no nos gusta, porque acostumbrados a que el niño, por lo general, hace lo que sus padres le piden, ¿verdad? Después que él comienza a decir, no, no quiero, y menos si de mala manera, ¿verdad? Entonces, muchos empiezan muy temprano
¿verdad? A tener como esas reacciones y, y se apoyan en grupos y en amigos y algunos son más libres, otros están más dentro de los parámetros de casa. Entonces, ese punto de salir del colegio y para mi gusto, por los años que trabajé también en la misma institución en la que estuviste, yo muchas veces trabajaba con los muchachos. Tienes que romper la burbuja, ¿verdad? Porque si no rompes la burbuja antes de salir, cuando salgas te vas a sentir en el medio del mar y no vas a saber nadar en aguas abiertas, ¿verdad? Esa posibilidad de que los adolescentes tengan, no sé, en sus 14, 15, 16 años, experiencias sociales muy variadas, con grupos diferentes, donde tengan que tomar decisiones, donde se tengan que de alguna manera responsabilizar de espacios, donde no siempre estén controlados, sino que tengan que controlarse a sí mismo por convicción, ¿verdad? Tener esas motivaciones. Lo hace muy diferente. Yo escucho a un Dani contándonos que en esa primera etapa, y él dice, vos decís, vaguillo, porque ese es el término que generalmente usamos a nivel social, ¿verdad? No es ser responsable de esas materias y demás. Y sí, había, digamos, un boceto que hablaba de eso, pero es muy posible que estuvieses además viviendo experiencias a nivel emocional, a nivel relacional, a nivel familiar, que te quitaban mucha energía y que estabas de alguna manera enfrentándote a descubrir cómo vivir tu autonomía a pesar de todo lo que pasaba afuera, a pesar de que ya si no ibas a la clase no se daban cuenta, ¿verdad? No es lo mismo que cuando uno está como en esa burbuja metida donde uno le dice, pero usted no ha hecho la tarea, pero ya me dijeron que usted no fue, pero usted no entregó a tiempo, etcétera, ¿verdad? Que es muy, digamos, como muy usado en el sistema educativo, ¿verdad? Especialmente en cierto sector. Entonces, todo ese proceso se vive en tu caso, hasta diría tardío y cayó como en los primeros años universitarios. Pero aquí estás, ya terminaste, pasaste la etapa, no serías quien sos si no hubieras pasado por donde asustan. y definitivamente es como ese tiempo donde a todos se nos llega el momento de tomar decisiones, decisiones de tomar las riendas de nuestra vida y además de decidir si hago o no hago y cómo esto podría arrancarme algo tan importante de las decisiones que tengo para mí. Entonces, cuéntame un poquito de ese momento, ¿verdad? De ese primer momento, cómo fue que vació tu energía, ¿verdad? Porque uno se siente como que se quedó como en el hoyo negro, ¿verdad? O sea, ¿y cómo comenzaste a ascender? Porque definitivamente, como vos decís, en ese momento en el que no ganaste ninguna, me parece que tocaste fondo, ¿verdad? Sí, definitivamente ese fue mi fondo. Y creo que está muy atinado lo que estabas diciendo de también de otras cosas que estaban pasando en la vida, ¿verdad? Y también lo de esa burbuja, porque sí, lastimosamente a mí me costó, Ujú, ujú. o me Es, costó más que a mí, que a otros, bueno, me imagino que a otros compañeros. es interesante porque porque lo estás viviendo vos, ¿verdad? Y o sea, y solo vos en la intimidad de tu ser podés ver qué está pasando. Pero uno dice, a fulano no le costó y a fulano no le costó por los actos que están haciendo, ¿verdad? Porque tal vez no les costó esos 3 primeros años de vida de la universitaria, pero o sea, definitivamente solo cada quien puede responder esa pregunta, ¿verdad? Eso es Solo, cierto, eso sí es cierto, sí. solo cada persona puede decir, no, hombre, es que vieras, o sea, yo todavía no he salido de ahí, por eso no te has dado cuenta, ¿verdad? Entonces son esos puntos de quiebra de cada quien y lo más importante es
número uno, que te diste cuenta en ese despertar de la conciencia, o sea, ¿dónde está el cambio? Ahora, la posibilidad de cambio, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque entonces te diste cuenta, pero hiciste algo. El problema es darse cuenta y echarse a morir, y verdad, o ponerse más rebelde y decir, no me da la gana, y pues, verdad, y sigo, y pasan los años y no lo logro, ¿verdad? Y cada quien desde la posición que tenga, estudiante, laboral, pareja, fe, los scouts, lo que sea, o sea, cada quien, ¿verdad? En su decisión, en su grupo, en su medio, en su existencia, está lidiando por intentar salir su ser a brillar, porque ese es el beneficio, ¿verdad? De poder conquistarse todos los días. Pero hay que pasar un momento en el que uno dice, como que me pusieron a prueba. Sí, 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 definitivamente. Definitivamente. Con lo que me habías preguntado antes, tal vez como profundizando un poquito más con esta historia, porque es que creo que sí, sí es cierto y va a unir bastante como con lo que has dicho. Yo, en ese momento porque en ese momento fue antitos de la pandemia, entonces iba a recoger las notas o las publicaban por WhatsApp o por la mediación virtual y veía que no estaba pasando ni siquiera para ir a una ampliación y así. Y yo en ese momento, eh, que tal vez no había visto ese momento de emergencia, las vi claras y fue en ese momento que yo dije, cuidado que puede ser que no pueda seguir inclusive en esta carrera, ¿verdad? Mm. Y ese fue un momento en el que yo dije, no, yo ya no puedo seguir así, ya no puedo seguir así, y esta no es la vida que yo quiero realmente. Este no es quien quiero ser yo. Eh, y definitivamente algo que en lo que aprendí en ese momento es darle prioridad a lo que hay que darle prioridad, ¿verdad? Porque yo faltaba a clases como si no hubiera mañana para, por ejemplo, en ese momento para estar con mi pareja de ese momento, para ir a ver algún partido con mis amigos que en algún horario de la universidad, ¿verdad? Y yo dije, bueno, si yo quiero alcanzar mis sueños, esto no puede seguir, ¿verdad? Y eh, entonces en el siguiente semestre pasó algo muy interesante, que es que cayó la pandemia. Uf. Fue en marzo, ese primer semestre del 2020. Ujú. Y fue un ajuste, definitivamente, pero creo que hasta cierto punto me ayudó el estar desde la casa a poder concentrarme un poquito más y, y creo que fui armándome. Bueno, y aparte, honestamente, los exámenes virtuales eran más accesibles para poder realizarse, por lo menos para mí. Ujú. Eh, entonces, definitivamente eso me ayudó eh, a, a lograr pasar algunas materias que me estaban costando bastante no entender. Ujú. Y, y no solo eso, pienso yo, sino que también me ayudó tal vez como a aprender nuevos hábitos, a también inclusive ganar confianza en mí mismo y seguridad en mí mismo en lo que estoy estudiando, en lo que estoy aprendiendo, en sentirme capaz, ¿verdad? Y gracias a Dios no me volví a quedar en una materia. Y, y creo que lo que pasó en ese entonces fue agarrar confianza en mí mismo, pude aprender nuevos hábitos, y eso creo que fue clave para cuando volvimos de la pandemia en la universidad, ¿verdad? Y otra vez volvimos a exámenes presenciales, que era algo que yo estaba bastante nervioso de eso y bastante ansioso, por decirlo así, al Ujú. respecto de ese tema, ¿verdad? Y,
Pero bueno, realmente creo que esos cambios en mi vida realmente fueron lo suficientemente buenos para que no solo fuera algo de que fuera cuando fueron las clases virtuales, sino que fue algo que pienso que algo que aprendí para mí, independientemente de dónde esté, eh, ¿verdad? Esos hábitos de estudiar, esos hábitos de priorizar. Y gracias a Dios bueno, el segundo semestre del año pasado terminé los cursos que tuve, un curso que fue especialmente, perdón, difícil, Ujú. y los exámenes eran presenciales y eran de muchas horas. Y ese fue como uno de los desafíos más grandes en los que yo dije, bueno, aquí es, ¿verdad? Aquí es donde vamos a ver, por Claro. decirlo así. Ujú. Y qué interesante, ¿verdad? Porque cuando uno se pone a pensar por qué algo es tan desafiante, por qué algo me cuesta tanto, por lo general, Dani, uno se encuentra como que hay un temor específico amarrado o a una persona o a algo que antes me costó muchísimo o simple y sencillamente a que yo digo, yo no soy bueno en eso y, o sea, y lo di por un hecho sin haberlo probado. Entonces, primero me reprobé, ¿verdad? Y después simple y sencillamente me bloqueé. Entonces, creo que para todos nuestros amigos que muchas veces están pasando, y te digo esto con mucho, a ver, seguridad, porque pasé por años escuchando a los muchachos adolescentes decir, o sea, yo no voy a pasar porque es matemáticas. O sea, me queda hice todos los exámenes de bachillerato por madurez, pero tengo 30 años de no haber hecho el de matemáticas. Pero te estoy hablando de casos específicos, porque tienen 30 años de decir, lo hice 3 veces y ya no lo volví a hacer. Dani, sucede también con la gente muchas veces que dice, he reprobado 6 veces el examen de manejo, no lo voy a poder, nunca voy a poder manejar. O sea, esos bloqueos es que nos ponemos bloqueos y hay que llegar a pensar, ¿para qué me bloqueo? ¿Qué es lo que no quiero traspasar? ¿Para qué quiero sentirme empequeñecido frente a tal cosa? Son muchas cosas de trabajo que hay que hacer y no hablo, digamos, de que sea la única línea del por qué las personas no pueden lograr avanzar. Porque bueno, viene toda la otra parte de que si soy capaz, de que si no soy capaz, de que cuando te propones algo siempre vas a lograrlo y si no lo vas a hacer de otra manera. O sea, todas esas son fórmulas de las que habla de cómo seguir adelante. El tema es cuando una situación como esta, ¿verdad? Como de bloquearme porque una materia no me deja pasar, ¿verdad? Me pasaba también escuchando a mi esposo, que también es ingeniero químico, de cómo la gente se queda, por ejemplo, en orgánica, ¿verdad? Y o sea, y la hace no sé cuántas veces y otras personas en cálculo, etcétera, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿por qué? Si después vas a tener en la malla curricular algo incluso mucho más difícil y no fue difícil para vos, incluso aplicando, digamos, lo básica de esas otras materias. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Cómo es que llegaste a bloquearte de esa manera? Bueno, los invito precisamente a preguntarse. O sea, no digas estoy bloqueado, diga ¿para qué? ¿Qué fue lo que me llevó a que esté en esta situación? Para que puedas solucionar aquello que te tiene amarrado. Si no, no tiene sentido, ¿verdad? Si no, solo nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue que me pasó esto? Y nos quedamos en una tristeza profunda y cada vez es como que si con un martillito nosotros fuéramos un clavo grande y con el martillito del ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos diéramos hasta hundirnos más. No tiene ningún sentido preguntarse por qué. ¿Para qué? Es la pregunta más adecuada para poder encontrar el propósito y poder tener una catapulta para lanzarnos hacia otro lugar. Qué interesante eso que decís. Creo que no lo había pensado de esa manera y creo que definitivamente tenés razón. A veces nos ahogamos como en esas inseguridades
Y bueno, algo que yo no había notado, eh, creo que todos tenemos nuestras propias luchas, ¿verdad? Claro. Todos estamos pasando por algo, definitivamente. Y a veces, bueno, por lo menos hablando desde mi caso, yo pensaba como, es que yo veo que todos siguen adelante y yo sigo aquí luchando con lo mismo, con la misma materia, con las mismas cosas y dudar definitivamente de mi capacidad, ¿verdad? De hecho, eso fue, eh, adelantando un poco como en la historia, eso fue una cosa como bastante con lo que me enfrenté cuando empecé a trabajar ahora, ¿verdad? Ujú, Me empecé a enfrentar con dudas pero como del índole como tipo de, ¿será que es que yo realmente sé esto? ¿Realmente yo sirvo para esto que invertí tantos años? ¿Será que yo realmente puedo realmente ejercerlo y hacer un buen trabajo? ujú, ¿Verdad? Eso fue algo que en los dos primeros meses en los que empecé la pasantía, que ya gracias a Dios me contrataron, fue algo en lo que yo realmente luché bastante y fue una gran fuente de inseguridad, si soy 100% honesto. ujú. Realmente es, yo creo que lo que nos preguntamos casi todos cuando empezamos en el mundo laboral, ¿verdad? Vamos a ver, la academia tiene su forma y nos da una serie de certificaciones para decir que sí estamos aptos para algo, ¿verdad? Eso se llama la malla curricular que sostiene nuestra carrera y, o sea, lamentablemente a veces llegamos al mundo laboral y lo que se espera de un ingeniero químico es totalmente otra cosa que lo que estudió, ¿verdad? O cómo pongo en práctica aquellas difíciles materias, ¿verdad? Que me costaron tanto y resulta que aquí nunca. Bueno, Dani, son las mismas preguntas que se hacen los adolescentes cuando dicen, ¿para qué cívica? ¿Para qué estudios sociales? ¿Para qué toda la vida este montón de ciencias? ¿Verdad? O sea, si al final de cuentas, ¿cuándo pone eso en práctica uno en la carrera? O por ejemplo, alguien de artes, ¿verdad? Que dice, todo lo que tuve que sufrir en matemáticas y nunca en la vida, mentira, siempre va a estar la matemática incluida en la música, en el arte, de muchas maneras, solamente que con la dificultad diferente porque la visión es diferente. Entonces, creo que es la pregunta de todos. Y seguramente el día de mañana vas a decir, ¿será que yo estoy listo para tener una pareja? ¿Será que yo estoy listo para embarcarme en un préstamo para una casa? Siempre, o sea, el paso que sigue es muy grande, ¿verdad? Es lo nuevo y nos lleva a pensar cuántas veces pasamos dos cosas. Somos dados a tener el control y en medio de tener el control estamos en zonas de confort. Entonces, ¿qué tan importante es constantemente tanto evaluar como estarnos exponiendo a nuevas posibilidades para crecimiento, donde nos haga realmente tener que enfrentarnos y buscar una forma de solidificar no solo nuestro saber, porque a veces saber demasiado es lo que nos quita la posibilidad realmente de disfrutarlo, ¿verdad? Uno dice, lo sé así, como no me sale, como lo sabía, entonces ya no lo disfruté, ¿verdad? Entonces, vale la pena poder enfrentarse todos los días y saber que todos los días estamos aprendiendo y que cada etapa tiene su propio afán, ¿verdad? Y que cada momento vamos a tener la posibilidad de vivir experiencias nuevas y vos decías, cuando entré a la pasantía, ¿verdad? No tenía ni la menor idea. Y bueno, pasó la pasantía y te contrataron. Eso ya te da una idea. Sí, claro, eso me ayudó mucho a contestar esas preguntas, ¿verdad? Sí, para contar un poco, ¿verdad? Qué ¿Mm? pena, pero en la pasantía, sí, definitivamente pude sobresalir y en el momento que se abrió una posición,
bastantes de los compañeros que ya estaban trabajando ahí me dijeron que por qué no lo intentaba, ¿verdad? Ujú, Y, y esto fue, ¿verdad? También armarme de valor, armarme de seguridad, de creer que era algo que yo podía pasar esa entrevista, ¿verdad? Em, y bueno, y ya por dicha me contrataron en esa entrevista. Eran dos periodos de pasantía, cada uno de 4 meses. Y bueno, ya y gracias a Dios no pude terminar el primero y ya me habían contratado. ujú, Entonces, eso fue algo que definitivamente me ayudó mucho y algo que me ayudó mucho a mi seguridad, ¿verdad? Y a mi confianza en esta área de mi vida, ¿verdad? Qué lindo tener la experiencia de estar sirviendo, ¿verdad? De esta manera, en esta pasantía, y hacerte necesario para el grupo en el que te contratan. Yo creo que es una gran bendición, ayuda muchísimo la autoestima y sabemos que, o sea, los procesos tienen ciclos y esos ciclos, ¿verdad? Pueden cerrarse o pueden ser larguísimos, pero no importa lo que estemos pasando, lo más importante es disfrutar el proceso. No importa si estamos empezando o si estamos cerrando, si estamos a la mitad del camino. Yo creo que, Dani, una de las características que nos has mostrado en medio de esta entrevista es que a pesar de tener malos momentos, de haber pasado situaciones difíciles, a pesar de eso, hoy puedes decir resilientemente, qué dicha que pasé por todo eso, porque si no, no sería la persona que soy hoy y qué fortaleza tomaste cuando te diste cuenta de que vos no querías ser esa persona que estaba siendo en aquel momento en el que tenías tanta pérdida. Sí, exactamente, exactamente como lo dijiste. Creo que todas esas cosas, todas esas situaciones, todas esas tribulaciones, ¿verdad? Todo eso nos forman a quienes somos el día de hoy, definitivamente. Yo no creo que yo sería la persona que soy yo en esta área y en todas las áreas, las dificultades en las que crecer, en las que hay que, hay que a veces levantarnos y aprender de nuestros errores. Y, y creo que creo que esa es la clave, que crecemos. Y, Claro, y, y cuando crecemos, ¿verdad? No significa que no vamos a volvernos a tropezar, no significa que estas cosas ya no nos van a afectar, inclusive cosas en las que ya pasamos, ¿verdad? Porque somos humanos, pero, pero definitivamente cada una de estas cosas que suceden eh, me formaron para ser quien soy yo hoy y estoy seguro que las cosas que me van a seguir pasando, ¿verdad? Y bueno, que nos van a seguir pasando a todos nosotros, van a hacer que cada vez vayamos creciendo y busquemos, o sea, como irnos formando hacia la mejor versión de nosotros, por decirlo así, o por lo menos así es como yo lo he visto en estos años. muy lindo, muy lindo. Mira, tengo una metáfora que espero que no suene como muy burda, pero la vida es como cuando uno maneja un carro, ¿verdad? Cuando ya uno tiene la licencia y comienza a tener confianza y vos metes la llave, arrancás y te vas, apretás el botón y te vas. Y por lo general, las personas no revisamos cada uno de los detalles de que si funciona, que si la llanta, que si no, de momento nos damos cuenta como que algo no está funcionando y uno va a revisar, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta que algo no está funcionando, vamos a revisar. La vida debería ser constantemente revisada para ser prevenidos, para tener prevención, ¿verdad? Entonces, cuando algo no está funcionando bien en tu pensamiento, revisa, pero también revisa anticipadamente, más bien si estoy siendo la persona que quiero ser, porque muchas veces por estar
tan en las carreras de la cotidianidad, como que no nos damos permiso de si lo quien estoy siendo es la persona que quiero ser. Muchas veces estamos haciendo, ni siquiera nos gusta lo que hacemos, pero creemos que hay que cumplir con eso, hay que cumplir con eso. Otras veces estamos haciendo lo que realmente nos gusta, pero no podemos ser quienes realmente podemos brillar. ¿Por qué? Porque estamos demasiado enfocados en el activismo. Entonces, Dani, nos das una gran lección de vida compartiendo esos detalles tan importantes de este momento donde con tu corta edad, digo corta porque es corta para mí, ¿verdad? pero pero para vos son muchos años vividos ya que te están confrontando con situaciones, ¿verdad? Donde vos decís, jamás me hubiera imaginado eso hace 10 años. Jamás en la vida, ¿verdad? 10 años son una multitud cuando uno está viviendo el momento. Entonces, todos los días necesitamos pensar que no podemos vivir como si no tuviésemos que evaluar. Todos los días tenemos que saber que tenemos que tener la confianza como cuando manejamos en automático, pero que no estamos fuera de la posibilidad de que nos golpeen el carro, de que nos choquen o que nosotros podamos chocar, ¿verdad? O sea, eso es un principio de realidad. Desde el momento en que salimos, corrimos un riesgo, pero no podemos salir pensando que tenemos el riesgo, ¿verdad? O sea, porque solo pensar en el riesgo, ¿verdad? Es como atraer eso negativo. En cambio, si salimos en confianza y tenemos precaución, en la vida también podemos tener felices términos en las diferentes etapas en las que estamos viviendo. ¿Verdad, Dani? Sí, claro. Y creo que también es que en estas etapas, bueno, mi primo, de hecho, ahora que lo pienso, siempre decía que en estos números como tan redondos que uno a veces cumple, ¿verdad? Usualmente uno hace un poquito como de reflexión, ¿verdad? Pues, porque así es el ser humano, ¿verdad? Claro, claro. Eh, entonces ahorita a mis 25 años sí me he puesto a pensar mucho en eso. O sea, bueno, yo un poquito con 25, pero el punto es que en estos meses sí he estado pensando como un poquito, como este camino en el que he logrado llegar acá, todo esto que me ha dado, eh, ¿verdad? Todo el viaje que me ha llevado a quien soy yo hoy, ¿verdad? Claro. Eh, y creo que definitivamente una de las lecciones más grandes que he aprendido es eso que decías vos, es verdad, como decías vos, perfecto, que cuando uno sale, ¿verdad? A manejar, por decirlo así, a uno se le puede estallar una llanta, se puede, lo pueden chocar a uno y a veces, ¿verdad? Inclusive no es porque uno, o sea, a uno lo pueden chocar, o sea, por más que uno vaya ahí tranquilo, de estas cosas pasan, ¿verdad? Y creo que a como puede ser que uno sea el que choque, ¿verdad? Y creo que todas estas experiencias, por más difíciles que sea lo que voy a decir, porque para mí, yo soy consciente que para mí es como imposible, siempre es algo que me cuesta, hay que intentar recibirlas como estas oportunidades de crecimiento y aprendizaje que son, ¿verdad? Ujú. Creo creo que eso es algo como con lo que me he quedado mucho en estas reflexiones que he podido hacer en estos meses y, y entender que esta vida, ¿verdad? Es de crecer, es de cometer errores, de tener situaciones en las que tenemos que crecer y como dije anteriormente, eh, creo que todas estas cosas van construyendo a terminar como en nuestra versión como cada vez mejor, por decirlo así. Y es que hoy es mejor, pero mañana tendremos otro reto. Y si no, no sería vida, ¿verdad? O sea, ahí es donde está la legitimación de que todos los días hay nuevas misericordias, ¿verdad? Y que todos los días tienen su propio afán. Entonces, es como poder pensar que ayer terminé la tarea, ¿verdad? Del día. Y mi reto de hoy es conquistarme hoy, conquistar incluso mi pareja, conquistar mi trabajo, ¿verdad? Muchas veces amanecemos con
¿verdad? El lunes, ¿verdad? O sea, no, hoy es lunes y el reto es terminar el lunes maravillosamente y que mañana sea martes y que tal día sea tal otro día, ¿verdad? Y entender que cada día que tiene su propósito, si lo sé vivir de esa manera, va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque vivimos con objetivo y nuestro foco estará dirigido a algo específico. Y tal vez a veces nos lleve tiempo en poder desarrollar eso que estamos deseando, Dani, pero lo más importante es nunca dejar de desear, tener muy claras nuestras necesidades, nuestras habilidades y también nuestras limitaciones para poder precisamente trascender y no quedarnos pegados en eso como, ay, es que por eso es que no puedo, ¿verdad? Sino que más bien poder decir de aquello que no puedo, ¿cómo puedo desarrollar una fortaleza? Y vamos a encontrar muchos caminos que son nuevos para nosotros. Dani, estoy encantada de conversar con vos. Ha sido una puesta en común de unas situaciones que vos a tus 25 y yo a mis 58, puedo decir, se me repiten todavía. ¿Ok? Entonces no es de edad, es de vida. O sea, Ujú. es que todas las etapas en las que vivimos vamos a tener que seguir creciendo, ¿verdad? Vamos a tener que tener la posibilidad de decir, mañana es un nuevo reto. Y especialmente voy a amar el día que estoy viviendo porque solo existe hoy. Mañana ya no será mañana, será hoy cuando llegue el día y la hora, ¿verdad? Entonces, solo podemos pronunciar el mañana y solo podemos pronunciar el ayer como algo que pasó, como algo que vendrá, pero hoy se vive, hoy se disfruta, hoy se ama o se echa a perder. Sí, que, que, que cierto es eso. Y tal vez ahorita a mí me cuesta inclusive, eh, ¿verdad? Imaginarme a mí en un futuro, digamos, tal vez a un corto plazo, sí, pero, pero sé que a largo plazo inclusive van a haber problemas y probablemente de una índole distinta, ¿verdad? Pero igual retos, igual van a terminar siendo retos para la vida, igual van a terminar siendo desafíos y que de ahí hay que afrontar, porque sí es la vida, ¿verdad? Como decís vos, exactamente. Y es que mi filosofía actual, después de tantos años, es que los problemas son como los científicos, preguntas que resolver, retos de un proceso del día que puede durar un día la investigación o puede durar muchos años, pero ya no son cosas pesadas que llevo en mi espalda, porque en mi espalda ya no tengo que llevar los problemas como que si yo tuviera que controlarlo todo, sino que tengo la posibilidad de llevar el hoy y hoy es suficiente, porque para eso tenemos 24 horas, ¿verdad? Sí. Y en ellas tenemos la posibilidad de descansar y también tenemos la posibilidad de trabajar y en medio de todo tenemos la posibilidad de amar y tenemos la posibilidad incluso de usar todas las emociones como herramientas dependiendo de lo que estamos viviendo, pero como que vivir problematizado pensando que en qué momento vendrá, ¿verdad? En qué hay gente que vive así, no puede ser que me vaya tan bien, Dani. O sea, esa posición, ¿verdad? Es una posición caótica. Necesitamos poder decir, hoy estoy viviendo esto, lo estoy disfrutando y sobre todas las cosas, ser agradecidos, ¿verdad? Dar gracias en todo a Dios por aquello que estamos viviendo. Eh, y si estamos viviendo situaciones difíciles, entendamos por qué son difíciles. ¿Es porque yo las hago difíciles o es porque externamente son difíciles? ¿Verdad? A veces hay situaciones que definitivamente no las podemos solventar de otra manera, son difíciles, ¿verdad? O sea, y llegó de imprevisto una muerte de una persona amada, una cirugía que haya que enfrentar de emergencia. ¿No, acaso uno dice, me voy a dar la tarea de tener una enfermedad? No, eso no existe. Eso se da. Ahora, no podemos negar que a veces, por no cuidarnos, caemos en unas situaciones de riesgo en nuestro cuerpo, pero ya eso es punto de aparte y como digo siempre,
estamos hablando de una cosa diferente. Estamos hablando de que lo que está afuera y es un riesgo y, o sea, y es una situación emergente, no la podemos solucionar. Entonces, ¿por qué vamos a caer en una tristeza tan profunda, verdad? Que nos lleve a mantenernos fuera de la producción. Todo lo contrario, es, ok, ¿cómo conquistamos este reto? Y es una posición que nos podría dar a todos una respuesta. Dani, ¿querés darnos tus últimas palabras, contarnos algo más o despedirte de nuestra audiencia? Claro, claro. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Bueno, un par de cosillas que quería decir, que para reforzar eso que acabas de decir, principalmente en la parte del agradecimiento, ¿verdad? Definitivamente yo le doy muchas gracias a Dios. Tal vez en el momento fue un poco complicado, pero ahorita eh, todas estas cosas, ¿verdad? Todas estas metidas de pata y también situaciones fuera de nuestro control, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque realmente son quien, o sea, me han hecho quien soy hoy y sé que lógicamente, como al igual que todas las personas, no soy perfecto, pero definitivamente siento que busco mejorar y siento que busco ser una mejor persona en todas las áreas de mi vida, no solamente en esta área laboral en la que hemos podido hablar, ¿verdad? Y no, definitivamente, de una vez, uniendo con esto, muchísimas gracias a vos por la invitación, ¿verdad? Ay, yo Nuevamente. encantadísima. Sí, 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 realmente es algo, siento que es un espacio muy bonito y un espacio necesario. Y sé que a como vos y tu familia son una gran bendición para mí, definitivamente este podcast y estas conversaciones son de mucha bendición para muchas personas, estoy completamente seguro. Y, y no, para despedirme creo que lo clave, y por lo menos lo que a mí me ha quedado mucho esta conversación, es no, tal vez aprender de nuestros errores, no dejar que estos errores nos consuman, que aprender que todos podemos cometer estos errores y, y que lo importante es cómo nos levantamos, cómo tomamos estos pasos para seguir adelante. Ujú, em, Y esto, la aspiración para mejorarnos en nuestro entorno físico, en nuestro entorno emocional, en nuestro entorno mental, en nuestro entorno laboral. ¿Cómo, cómo logramos ir más allá de tal vez un estado de confort o tal vez de un estado en el que simplemente tenemos que salir? Entonces creo que eso, no en un vaso de agua o en un mar, dependiendo del problema ujú. o de la situación en la que estemos, sino que busquemos cómo nadar y cómo lograr crecer de estas situaciones, ¿verdad? Muchísimas gracias, lindísima tu reflexión. Y a ustedes, amigos, les agradezco estar con nosotros hasta el final de este episodio en Conversaciones con Rocío Mesén. Dani y yo súper agradecidos porque ustedes se han quedado con nosotros para escucharnos y los espero el próximo miércoles en un nuevo episodio de Conversaciones con Rocío Mesén. Mientras tanto, vamos, sacúdase las rodillas como cuando éramos niños y nos caíamos de la bicicleta y sigamos porque la vida tiene que ser flexible y tenemos que aprender a ser esforzados y valientes. Un abrazo enorme, los amo. Chao.